Olulipa. Los siguientes argumentos son el resultado de ideas que Jolulipa había escuchado en el pasado con modificaciones personales y con adiciones resultado de las investigaciones que hemos hecho en los últimos años, siempre en procura de la verdad. Y si queremos que nuestras creencias tengan más probabilidades de ser verdaderas que falsas, entonces estas deben ser proporcionales a las evidencias y comprobaciones. Por lo tanto, si nuestras razones para creer son pocas y poco fiables, nuestra confianza sobre esta creencia debería ser baja. Y si nuestras razones para creer son muchas y fiables, nuestra confianza debería ser alta. Esto significa que si no tenemos ninguna razón para creer en algo, entonces no deberíamos creerlo. Y si tenemos razones mucho mejores para creer en algo que para no hacerlo, entonces deberíamos creerlo. Es así que este propósito nos lleva a crear dos argumentos. El primero siendo el argumento básico a favor del naturalismo. Hubo un tiempo donde creíamos que la causa de los relámpagos era la ira de Dios, pero resultó ser el resultado poco inteligente de fuerzas naturales sin mente o conciencia. Hace tiempo pensábamos que un ser inteligente debía haber organizado y mantenido los movimientos asombrosamente ordenados del sistema solar, pero ahora sabemos que todo es el resultado inevitable de fuerzas naturales sin mente o conciencia. De la misma forma, hace un tiempo se creyó que las enfermedades eran el resultado de travesuras de demonios sobrenaturales. Pero ahora sabemos que la causa son organismos diminutos y poco inteligentes que se reproducen y nos infectan de acuerdo con fuerzas naturales sin conciencia. En un caso tras otro, sin excepción, la tendencia ha sido encontrar que causas puramente naturales subyacen a cualquier fenómeno. Ni una sola vez la causa de nada ha resultado ser realmente la ira de Dios o la intromisión de un ser inteligente o travesuras demoníacas o algo sobrenatural en absoluto. El peso colectivo de estas observaciones es enorme. Una de las técnicas principales que utilizan los teístas para cuando se le habla de naturalismo es el hecho de que las explicaciones naturalistas no responden a la pregunta de la razón por la cual existen, la causa sui o el propósito inicial de crear tal o cual cosa natural, concluyendo que su Dios sí da respuesta a esto. La estrategia de que un motor de combustión interna se puede explicar con un detalle pasmoso utilizando las leyes de la física y otros procesos naturales, pero que esta explicación no explica, valga la redundancia, el por qué existe tal máquina. Este mecanismo de escape rápido, utilizado por los teístas con una base filosófica, esto de que una respuesta naturalista es suficiente para explicar un proceso, pero insuficiente para demostrar su propósito original, el por qué existe tal proceso. Porque las respuestas filosóficas, según ellos, como las 5 vías de Tomás de Aquino, responden cuestiones más fundamentales que las explicaciones naturalistas, porque en realidad las explicaciones naturalistas solamente buscan explicar cómo funcionan las cosas, pues esto es lo que produce desarrollo. El hombre necesita un método eficiente para moverse de un lugar a otro de forma rápida, así que utilizó caballos primero, más luego inventó la rueda y utilizó carruajes, hasta llegar al punto de un vehículo con un motor de combustión interna. Todas estas resuelven el problema de moverse de un lugar A a otro lugar B. El teísta toma esta respuesta, la acepta
y la utiliza como progreso. Sin embargo, afirma que esa no es la pregunta que necesita ser respondida, porque la pregunta importante es ¿por qué los seres humanos necesitan moverse de un lugar a otro? Y esa pregunta la responde mejor la existencia de su Dios. Esta gente cree que si no tenemos un significado de vida, entonces la vida es algo aleatorio a lo que venga, pero para ellos eso es inaceptable, porque sin sentido o sin propósito, su Dios es innecesario. Así que por obligación deben buscarle un significado ulterior a todo, una respuesta fundamental al porqué, a ese significado ulterior de las cosas. En fin, ¿por qué es necesario justificar la vida con un significado? ¿Por qué es necesario darle un propósito ulterior a todo? Los teístas pueden querer que su vida tenga un significado, pero eso no significa que lo tenga. La vida puede, de hecho, no tener sentido o puede que tengamos que darle sentido a nuestra vida nosotros mismos. Pero peor aún es que si incluso la vida surgió por casualidad, por ejemplo, e incluso si la vida tiene un significado definido, no es necesariamente el significado que los creyentes o teístas creen que tiene o que tenga el significado que ellos quieren que tenga. Es imposible que tú puedas deducir cuál es el pensamiento de tu deidad a menos que descubras una mentira muy clara. Así que si nunca lo haces, eso podría significar simplemente que es un buen mentiroso. Si la doctrina calvinista de la doble predestinación es correcta, el significado de tu vida particular puede ser convertirte en un asesino en serie y ser enviado al infierno con la misma facilidad que puede ser difundir el evangelio e ir al cielo. Siguiendo esta misma línea de lógica, el premio en efectivo de una lotería no tendría ningún valor porque los números ganadores se eligieron al azar. Lo mismo ocurriría con la genética. Esta debe ser farsa porque la composición genética de un individuo es una cuestión de mutaciones aleatorias que de mezcla fortuita de los genes de los padres. No importa por dónde se mire este asunto de los teístas, buscarle propósito ulterior a las cosas o dar respuestas a las preguntas fundamentales, como se quiere hacer con las 5 vías tomistas. Como quiera que se mire, esas respuestas son innecesarias. Ergo, las explicaciones naturalistas son más que suficientes. Así que siendo esta posible objeción una falacia, el naturalismo se mantiene. Ese propósito ulterior, ese significado, esa respuesta fundamental de las cosas, siempre ha sido el mecanismo de escape de los teístas. El criticar a los procesos naturalistas o científicos de no proveer significados ulteriores o últimos es pasar por alto el objetivo de lo que andamos respondiendo. Si esta crítica fuera válida, entonces uno podría criticar con la misma facilidad la incompetencia del cristianismo, porque la Biblia no contiene recetas para cheesecake o instrucciones cómo resolver las tareas de matemáticas. Esto del propósito es un sinsentido, porque díganme ustedes, señores teístas, ¿qué respuesta que no sea Dios respondería esto de un significado, un propósito ulterior de las cosas? Si no puede responder a esa pregunta, entonces su crítica es una falacia, puesto que la pregunta asume la respuesta. Y aún así, si una pregunta no tuviera una respuesta para el propósito ulterior de su existencia, esto no implica de ninguna manera que la vida y el sentido de los seres humanos sea devaluado o pierda sentido, porque tal sentido o propósito lo podemos dar nosotros mismos, que somos seres con inteligencia, por mucho que le duela a los teístas.
El sobrenaturalismo ha sido puesto a prueba en innumerables ocasiones y siempre ha perdido. El naturalismo ha sido puesto a prueba en innumerables veces y siempre ha ganado. Un caballo que corre 100 carreras y nunca pierde está a punto de correr otra carrera con un caballo que ha perdido todas y cada una de las carreras que ha corrido. ¿A qué caballo deberíamos apostar? La respuesta es obvia. Debemos creer en el naturalismo a menos que encontremos una razón muy convincente para no hacerlo, ya que no debemos creer ninguna proposición establecida sobre métodos menos fiables que contradigan una proposición establecida sobre métodos más fiables. Además, el naturalismo es actualmente la única cosmovisión implícita en todos los hallazgos de los métodos más fiables de la ciencia, la historia y la investigación crítica. Aún así, debemos reconocer que hay casos de origen natural que tienen una explicación parsimoniosa en principios abstractos, como el arte, la música, etc. Pero esto no implica que la respuesta definitiva y al final sea sobrenatural. Formalmente, la premisa 1 sería: debemos creer en cualquier proposición que se derive de los hallazgos de métodos más fiables por encima de cualquier proposición que se derive de los hallazgos de métodos menos fiables. La segunda premisa sería: el naturalismo es la única cosmovisión que se deriva de los hallazgos de los métodos más fiables. Conclusión: por lo tanto, debemos creer en el naturalismo. Posible objeción. Supondré que solo se cuestionará la segunda premisa, porque para que P2 sea verdad se desprende del hecho de que todas las afirmaciones y fenómenos que se han investigado a fondo utilizando los mejores métodos disponibles para determinar la verdad se han verificado y se han ajustado al naturalismo, sin ninguna excepción confirmada a pesar de cientos de años de búsquedas que implicaron innumerables observaciones de innumerables expertos calificados. Sin embargo, las cosas no tenían por qué resultar de ese modo. Si estos métodos más confiables hubieran encontrado evidencia abundante o incluso alguna confirmada de la existencia de lo sobrenatural, entonces tendríamos que creer en el sobrenaturalismo, a menos que encontráramos evidencia muy convincente de lo contrario. Y si eso hubiese sucedido, entonces el naturalismo tendría una carga de prueba mucho mayor antes de que fuera razonable creer en ello. Sin embargo, las cosas resultaron exactamente lo contrario, por lo que es cualquier cosmovisión sobrenatural la que tiene una carga de prueba mayor que el naturalismo, que sea suficiente para refutar la segunda premisa. Entonces, si P2 no se refuta con éxito en este debate, el naturalismo se mantiene. Ahora, si nos vamos por el lado de que el naturalismo es la mejor explicación, hemos preparado un argumento para ello. Y antes que nada, como vamos a utilizar esta palabra en este argumento en varias ocasiones, queremos dejar claro cuál es su definición o semántica. Teísmo básico se refiere al teísmo en general, que incluye tanto el teísmo clásico como el teísmo neoclásico. Si A constituye una pequeña colección de cosas que sabemos que son verdaderas y B constituye todas las demás cosas que sabemos que son verdaderas, de modo que la suma de A y B constituye todo lo que sabemos que es verdadero, entonces afirmo que el naturalismo explica A mejor que cualquier alternativa conocida y que ninguna alternativa conocida explica B mejor que el naturalismo. Y si eso es verdad, entonces tenemos más razones para creer en el naturalismo que en cualquier otra alternativa. Por mejor, aquí me refiero en el sentido formal que se explica a continuación. Premisa número 3. Si cualquier cosmovisión W explica A mejor que cualquier otra cosmovisión conocida y no conocemos ninguna otra cosmovisión que explique B mejor que W, entonces tenemos más razones para creer en W que en cualquier otra cosmovisión conocida. Premisa 4. El naturalismo explica A mejor que cualquier otra cosmovisión conocida.
y no conocemos ninguna otra cosmovisión que explique B mejor que el naturalismo. Conclusión 2. Por lo tanto, tenemos más razones para creer en el naturalismo que en cualquier otra cosmovisión conocida. Premisa 5. El teísmo básico es otra cosmovisión conocida. Conclusión 3. Por lo tanto, tenemos más razones para creer en el naturalismo que para creer en el teísmo básico. Posibles objeciones. Supondré que solo se cuestionará la premisa 4, por lo que la verdad de la premisa 4 requiere una defensa empírica adicional, que consumirá la mayor parte del resto de este argumento inicial. Pero si no se presenta ninguna observación en este debate que se explique mejor con una cosmovisión distinta al naturalismo, y se presenta al menos una observación que se explica mejor con el naturalismo que con cualquier otra visión presentada aquí, entonces se mantiene el argumento de la mejor explicación. En este sentido, solo puedo presentar un caso para algunos miembros de A. Para los fines de este debate, afirmo que todo lo demás se encuentra en B hasta que se ofrezca alguna evidencia de lo contrario. Es así que llegamos a nuestro argumento cosmológico ateo, o ACA. El universo es casi totalmente letal para la vida. Por mucho, la mayor parte de la existencia es un vacío lleno de radiación y hay fácilmente 1 billón de veces más mundos muertos que planetas con vida. La vida es claramente un producto extremadamente raro e inusual del universo. También sabemos que el universo tardó miles de millones de años en producir finalmente vida en cualquier lugar. Y esto que fue solo una forma de vida unicelular extremadamente simple. Luego, tomó miles de millones de años más de un proceso evolutivo largo de ensayo y error, tortuoso y a menudo catastróficamente fallido, para finalmente producir seres humanos. El naturalismo explica este estado de cosa mejor que el teísmo básico, ya que este estado de cosa es altamente probable desde el punto de vista del naturalismo, pero no particularmente probable desde el punto de vista del teísmo básico. Incluso si un Dios pudiera tener alguna razón para construir un universo de esta manera, tenía muchas otras formas que podría haber elegido, como la forma que la Biblia literalmente describe y los primeros cristianos creían, y algunas tienen más sentido en el teísmo básico, un Dios que no tiene necesidad de un universo tan antiguo o grande, por ejemplo. Pero conocemos solo una forma en la que la naturaleza podría producir seres humanos, más o menos como son, con largas eras de ensayo y error sin guía ni propósito, que se extendieron a lo largo de vastas extensiones del espacio matavida. Por ejemplo, si el naturalismo fuera cierto, A, la vida solo podría ser un subproducto accidental de la organización del universo, pero B, la única forma en que la vida podría existir es si el universo fuera tan increíblemente antiguo y grande que algo tan improbable como el origen de la vida fuera posible y sin embargo, C, ese es exactamente el universo en el cual nos encontramos. No tenemos una explicación comparablemente buena del por qué el universo sería tan antiguo y grande en el teísmo básico. Tampoco para muchas otras características peculiares de nuestro universo. Por lo tanto, el naturalismo es una buena explicación de por qué observamos lo que observamos, mientras que el teísmo básico no lo es, puesto formalmente, la premisa 1 sería: si el naturalismo es verdadero, la naturaleza y la escala del universo y la historia de la vida que realmente hemos observado es la única forma posible de nuestra existencia que conocemos y es por lo tanto lo que esperaríamos observar. La premisa 2 sería: si el teísmo básico es verdadero, la naturaleza y la escala del universo y la historia de la vida que realmente observamos es una de las innumerables formas posibles de nuestra existencia que conocemos, incluyendo algunas que tienen más sentido, y por lo tanto no es lo que esperaríamos. Conclusión de esta premisa sería, por lo tanto, per logicum, el naturalismo explica lo que observamos mejor que el teísmo básico.
Una posible objeción es que, según este argumento, la premisa 1 supone que la ciencia es específicamente el método más confiable para encontrar la verdad. La afirmación científica es suficiente para creer, pero la declaración inicial del argumento no logra demostrar que la ciencia o cualquier otra disciplina proporcione una condición suficiente para creer. Ahora, si dice que es obvio que la ciencia es mejor para determinar la verdad en cada cuestión de hecho, pero incluso si nos habla de astrofísica y biología, eso no significa que sea el método más confiable para resolver todas las cuestiones fácticas. Si la ciencia entra en conflicto con otras disciplinas, ¿por qué creer en la ciencia? De hecho, decir que la ciencia nos habla de todos los asuntos implica absurdamente que es la autoridad en literatura, historia, arte y ética. Pero sabemos que no lo es, y no estamos diciendo eso. Estamos hablando de una fracción muy limitada del conocimiento humano, y es la relativa con la vida y la imposibilidad de que su origen sea sobrenatural. Concluimos que siendo un evento natural, lo que mejor explica este fenómeno es el naturalismo y no un teísmo básico que depende de la intervención sobrenatural de una entidad divina. Muchas gracias por su atención.